Pues vamos a abrir una ventana, como cada semana, a un mundo tan apasionante como es el mundo de los toros. Nos acompaña esta noche nuestro amigo y compañero Ortúñez. José Luis, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal la semana, con fiesta incluido, taurinamente hablando? ¿Qué tal ha estado? Pues sí, hombre, ha estado ya muy bien. La verdad que vamos a tener unos reportajes muy bonitos hoy. Además, tengo que dar la enhorabuena porque todo el mundo me ha dicho que la entrevista del otro día pues ha causado una sensación tremenda en las redes sociales, porque la hemos repetido. Además, la gente de la Nava bueno, paseando y demás, ha dicho, oye, que lo de Juan, que estuvo muy bonito. Y bueno, traeremos a la semana que viene, a lo mejor traeremos otra entrevista, pero la verdad que dar la enhorabuena sobre todo a la gente que nos ve, Y esta semana, pues bueno, ha habido cambios de apoderamiento y sobre todo ya empezamos pues con la temporada americana. La temporada americana que ha sido pródiga y va a ser pródiga porque la verdad que México, pero sobre todo Perú, Lima, Perú y demás. Y fíjate que el otro día en Guadalajara, que es con lo que vamos a empezar un poco, en la Guadalajara mexicana, pues hubo una gran corrida de toros con 3 toreros, yo diría que además de jóvenes, hombre, el Payo no vamos a llamarle joven porque ya lleva una serie de temporadas importantes, pero bueno, un torero como es Héctor Gutiérrez, indultó un toro de Jaral de Peñas que, bueno, para mí fue sensacional. El toro se llamaba Poncífice, toreaban el Payo, Roca Rey, que también hizo una inclusión, o va a hacer una inclusión importantísima en América. Luego hablaremos un poco de Morante, pero bueno, la semana ha estado pero que muy llena de noticias importantes y luego hablaremos un poco y debatiremos un poco de lo que puede haber sido o será una temporada importantísima mexicana. Bueno, vamos a ver Guadalajara ahora. Empezamos con Guadalajara. Vamos a ver estas imágenes. Oye, Ortúñez, en el mundo del toro no son todos datos ni noticias luctuosas, ¿no? Hay también buenas noticias, como es el caso de Ginés Marín, ¿verdad? Sí, ha contraído matrimonio. Además, fíjate que pocas veces se ve prácticamente en toda la prensa rosa, pues que un torero tan joven, importante, pues haya contraído matrimonio. Pues la verdad que pues gusta también el verlo no solo en la prensa rosa, porque Ginés Marín es un torero joven que tiene una seriedad importantísima, ¿eh? Yo lo conozco, lo he tratado un poquito y yo sé perfectamente toda su familia, todo lo que ha sabido noviazgo y demás. Y bueno, pues el otro día contrajo matrimonio y la verdad que ha sido una noticia que es importante con Ana Lorenzo. Ya se conocían de hace mucho tiempo, es una toledana, y bueno, pues fue en Toledo y tuvieron una gran mañana o una gran tarde, yo creo que fue hasta el día entero, ¿eh? El día entero. Bueno, pues también es bonito que ahora cuando se acaba la temporada, y una temporada que ha echado Ginés Marín importantísima, muy importante. Sí, antes era curioso, ¿no?, ver ahí un torero con una folclórica. Ahora ya no, ¿no? Ahora ya no. Hombre, yo pienso que los toreros, fíjate que de muchas carreras, ahora mismo los toreros, hasta algunos catedráticos, ingenieros, se hacen sus carreras y luego en la inclusión tenéis el caso de Ortega, de Juan Ortega, que no terminó, o sea, terminó todo su ciclo de abogacía, es abogado y luego pues dedicó todo el tiempo al toro y ahora se dedica pues, prácticamente al toro. Hemos dicho Juan Ortega, como podríamos decir muchos toreros que ahora mismo pues tienen sus carreras. Pero antes, fíjate, Ortega Cano, Rocío Jurado, Paquirri, Isabel Pantoja, sí, bueno, y muchos que hay en ese plan, ¿no? Sí, hombre, y el de los años 40, 50, pues grandes leyendas del toreo, Belmonte con también alguna folclórica, todos los toreros eran, fíjate, la leyenda de Manolete con Lupe Sino. Podemos estar hablando continuamente de esa configuración que tenían matadores con folclóricas y demás, pero pues esto ha cambiado muchísimo porque ahora mismo, pues, ¿quién conoce? Es que tampoco hay folclóricas, ¿no? Ahora mismo prácticamente no hay ninguna, ¿no? Fíjate que se está hablando mucho de Roca Rey, antes que hemos hablado, con la hija de la princesa, ha ido acompañado con la hija a Roca Rey, de la infanta Elena. Claro, de la infanta Elena, o sea que fíjate que dicen, porque no se sabe, que la seriedad tiene que imperar, sobre todo en esto,
matador de toros o un torero que se juega la vida, pues también es importante. Si indagamos mucho en la vida de cualquier torero, pues empezaríamos porque su familia, además, conoció a alguien, o sea, son importantes. Fíjate, lo del cordobés con Vicky Berrocal, cuando se separó y se fue con Virginia, pues todos decíamos, bueno, o sea, eran, como decía, su padre era un gran empresario, el padre de Vicky Martí Berrocal, duró lo que duró y luego pues tuvo que ir a Venezuela a conocer a Vicky, o sea, a Virginia Trocconi, que luego, fíjate, han tenido unos años, fíjate, prácticamente juntos 20 años ya, que llevan. O sea que... Pues hasta aquí la prensa del corazón. Vamos a ver imágenes de Guadalajara. Ortuño. Sí, vamos a ver lo que es y lo que ha sido sobre todo, el resumen de la corrida de calaveras, porque la corrida de calaveras siempre es muy, pero que muy tradicional. Sabéis cómo se celebra estos días en México, con todo lo que conlleva eso. Y bueno, pues había 3 toreros mexicanos que dicen mucho en México, como son el Payo, Luis David Adame y Diego San Román, con toros de Montecristo. Lo hemos traído a colación porque la presentación del toro que se está ahora mismo lidiando por esos lares, pues es importante. Es importante porque, hombre, los toreros españoles que van a acudir, fíjate, va a ir Escribano, va a ir otra serie de nombres importantes a hacer temporada mexicana, a hacer temporada sobre todo en Perú, sobre todo en Ecuador, en otros lares importantes. Y en México, pues ahora mismo hay una baraja importantísima de matadores de toros, y matadores de toros jóvenes que dan mucho en la plaza. Y bueno, pues lo hemos traído a colación porque, os lo digo para que lo sepáis, en muchas redes sociales pues se ven corridas de toros los domingos por la noche, los sábados por la noche, puedes conectarte con alguna red social y bueno, pues las corridas que se lidian en México, pues ahora mismo yo estoy viendo que el volumen del toro ha subido y sobre todo la responsabilidad que tienen los matadores de toros mexicanos. Cuéntame, cambio de apoderados, ¿no? Estamos en ese momento ahora donde los toreros novilleros están ahí. Sí, muchos e importantes. Fíjate que David de Miranda llevaba prácticamente 14, 15 años desde que era novillero, acompañándole Jorge Buendía. La figura del apoderado ahora mismo pues está un poco en decadencia, vamos a decirlo, porque las empresas pues prácticamente llevaban a los matadores de toros importantes, pero bueno, hay gente que, como en este caso David de Miranda y Jorge Buendía, pues lo han dejado. Hay muchos matadores de toros que pues dijeron y hablaron mucho de que se dejaban unos con otros y demás, pero ha habido cosas importantes. Mira, el matador de toros abulense, Pedro Cabrero, que mucha gente no lo conocerá, se ha unido a Alberto Galán. Alberto Galán es yo diría que un empresario muy importante de la zona abulense y zona madrileña, y bueno, pues han unido sus... Y luego pues ha habido noticias importantes. Fíjate que Simón Casas y Manuel Amador lo dejó con Serrano, con el matador de toros albaceteño, y en este caso se van a unir junto, o van a llevar los dos, tanto Simón Casas como Manuel Amador, a Juan Leal, un matador de toros que ha tenido una temporada sensacional. Luego pues ha habido, yo diría que una noticia importante, porque Juan del Álamo, que prácticamente esta temporada lo ha hecho, el torero salmantino lo ha hecho casi prácticamente en blanco, pues se ha unido a yo diría que a un apoderado de los más antiguos, vamos a llamarlas antiguos, sino veterano, como es Lázaro Carmona, que llevó a Uceda Leal, ha llevado a grandes toreros, y en este caso ha apostado por Juan del Álamo, que es una noticia importante. Luego decir que también Francisco de Manuel se va con Diego Robles, y muchos cambios en las cuadrillas. En las cuadrillas están denostando mucha gente, porque fíjate que prácticamente los 3 banderilleros de la cuadrilla de Manzanares salen de su cuadrilla, entrarán otros, hay nombres. Tomás Rufo también va a tener una importantísima renovación de su cuadrilla. Se están hablando muchos nombres, tanto de picadores como de banderilleros, para
cambios en las cuadrillas determinadas. Mambrú se va con el Fandi, otra serie de nombres que ya hablaremos, porque fíjate que Ferrera prácticamente ha desmontado su cuadrilla, los 3 banderilleros, uno de ellos Fernando Sánchez, que todo el mundo lo conocerá, el banderillero tercero que pone esas banderillas tan importantes, que a lo mejor lo hemos visto aquí, por ejemplo en Medina, que lo vimos aquí en Medina y demás, pues es prácticamente la cuadrilla de Ferrera va a ser nueva. Luego picadores, movimientos de picadores, los movimientos de apoderamiento, pues ahora mismo pues hay gente que la Casa Matilla está involucrado mucho Diego Robles era el apoderado independiente que llevaba a Padilla y que ha llevado y que lleva todavía a López Simón, es un torero independiente, pero está muy unido a la Casa Matilla. La Casa Matilla, como sabéis, ha dejado Valladolid, pero sin embargo tiene muchas plazas de toros en su adjudicación, y se está hablando también mucho de los pliegos de condiciones importantes que van a salir, porque como sabéis hay elecciones el próximo junio, me parece, o mayo. El 28, creo que 28 de mayo. Bueno, pues en consenso con todas esas ciudades que no estaban adjudicadas. Uno de los más nombrados es Burgos. Burgos es una plaza de toros que tenía un canon, y en este caso el canon va a dejar de existir, sino que van a pujar con sobre cerrado. Si hay alguno que no lo entienda, es de lo siguiente: el Ayuntamiento de Burgos es el propietario de la plaza, pero no va ni a dar dinero a la empresa, ni a ayudar a la empresa, ni nada de nada. Van a llegar con sobre cerrado. Van a decir, las empresas que quieran licitar por la plaza de Burgos, va a llegar y va a decir, yo puedo hacer 8 corridas, el otro puede hacer 7, el otro puede hacer 6, se abren esos sobres y la plaza de toros va a ser adjudicada por 4 o 5 años. Eso va a pasar en muchas plazas de toros importantes, plazas de toros de segunda categoría y en algunos casos hasta de tercera, porque las ciudades o pueblos importantes quieren que, además de ayudar en algunos casos económicamente a las empresas, en otros casos que son lícitos e importantes, en el caso, por ejemplo, de Valladolid, que ya lo hemos hablado, Tauromoción ha cogido la plaza de toros de Valladolid con su gerente, o sea, su propietario, que es Emilio Ortuño Juvillano, y se lo ha dado a Tauromoción. No sabemos, como es propietario de la plaza, no sabemos si es dando un canon o tal, pero ahí están los 4 años que ha dicho esa empresa que va a regentar la plaza de toros de Valladolid, y que se está hablando mucho por Valladolid. Yo he estado en Valladolid y se está hablando mucho de que es una importante noticia para Valladolid, que ya lo hablamos la semana pasada, y bueno, ahí quedan muchas de las noticias importantes que esta semana han estado ahí. Pues vamos a ver imágenes, porque vamos a ver una despedida del hermano de Roca Rey. El hermano de Roca Rey era, pues, un matador de toros peruano que, bueno, pues tiene un gran cartel, y tenía un gran cartel en Perú, y fue el que revolucionó prácticamente el toreo en Perú. Ya tiene una edad, pero ha decidido despedirse Fernando Roca Rey. Y bueno, pues su hermano ha querido homenajearlo, y sobre todo en este vídeo vais a ver lo que ha sido prácticamente toda su carrera, y el homenaje que le hace su hermano Roca Rey a su hermano Fernando, ya desde muy niño yendo al lado de su hermano. Y yo creo que es entrañable, y hemos traído a colación esto porque el otro día, el pasado domingo, se despidió del toreo cortándose la coleta, junto con un torero español como es Escribano y Colombo. Tuvieron una actuación tanto Fernando Roca Rey como Colombo saliendo por la Puerta Grande y haciéndole un homenaje importantísimo en Nacho, en Lima, en su Perú natal. Y desde aquí vamos a dejar este vídeo homenaje a lo que ha sido la carrera muy importante, porque tenemos que decir eso, muy importante en Perú, que ha sido prácticamente el que abrió todas las puertas de todos los toreros. En el caso de su hermano, grandiosa figura del toreo, pero en el caso de otros toreros peruanos, que fueron los que él compaginó muchas tardes prácticamente en todo el Perú. En España hizo una inclusión, pero luego tenía un gran cartel en México, tenía un gran cartel. Ha sido un gran matador de toros. Vamos a ver las imágenes.
¿Qué me cuentas, Ortúñez, del Premio Nacional de Tauromaquia? ¿Qué me cuentas? Pues ha sido también una noticia importantísima, porque que el Premio Nacional de Tauromaquia se lo den a la Casa de Misericordia de Pamplona, pues nosotros que oímos noticias y en los noticieros, en los medios de comunicación, ha sido una noticia muy, pero que muy nombrada, porque se lo merece, la verdad que se lo merece. Un premio nacional como es ese, que lo reciba una Casa de Misericordia que haciendo todo lo que hace, tantos años al frente de la Plaza de Toros de Pamplona, con esa iniciativa que tiene la Casa de Misericordia, que es tener ese asilo tan importante, ese beneficio tanto para los mayores como para gente necesitada. Pues a mí me ha parecido, igual que a mí, a prácticamente todos los taurinos, un premio totalmente merecido. Y luego pues tenemos que decir que se están votando la Oreja de Oro, el Hierro de Oro de Radio Nacional. Son noticias que están llegando a los noticieros, puesto que prácticamente la temporada ha terminado y, bueno, pues la inclusión de algunas noticias son importantes. Oye, de Salamanca, ¿qué decir de Salamanca? Los premios de Salamanca, fíjate que prácticamente todos los premios se los ha llevado Morante, López Chávez, Galache. Los premios de Salamanca han sido muy nombrados en todos los noticieros, porque Morante ha sido en una de las ferias donde no solo que ha triunfado, sino que las faenas han sido más nombradas por ese arte y bueno, fíjate, prácticamente la unión de asociaciones, peñas de Salamanca, pues han creído oportuno que el triunfador de la feria de Salamanca haya sido Morante, hayan sido otra serie de toreros que actuaron en la glorieta de Salamanca, y bueno, pues ha sido importante. Vamos a ver cómo vestirse a un torero. ¿Por qué quieres destacar estas imágenes? Bueno, pues mira, el otro día, hablándose un poquito, cuando estábamos hablando con Juan, bueno, pues muchas veces decían, bueno, que es que el reflejo que se hace de los mozos de espadas, de los toreros, cuando van a vestirse de toreros, que es cómo se tienen que vestir, hay que ponerles los machos de una manera o de otra. Bueno, pues hemos encontrado un vídeo, para que paso a paso veáis lo que es vestir a un torero. Vais a ver, sobre todo, a un matador de toros, pero luego tenemos que decir que banderilleros, picadores, ellos se visten solos prácticamente, y bueno, tienen otra manera de vestirse, El azabache es una cosa, el oro es otra, cómo empieza la castañeta, que es dificilísimo. Y bueno, pues hablando el otro día con aficionados y tal, pues hablábamos en las tertulias y demás, que no los entresijos de la feria, de la fiesta, perdón. Los entresijos de la fiesta son importantísimos, y el vestir bien a un torero es importantísimo, tanto para los mozos de espadas como para cualquier torero. Cuando se van a los sastres, los matadores de toros, sobre todo van con los mozos de espadas. ¿Por qué? Porque la iniciativa que pueda tener tanto el sastre como el mozo de espadas, como el matador en sí, para los colores, para las medias, para todo lo que conlleva el vestirse de torero, es importantísimo. Y bueno, pues hemos encontrado un vídeo que yo creo que lo vais a gozar y lo vais a ver con toda serie de detalles de cómo se viste un torero. Vamos a verlo. Sin duda alguna, un vídeo muy ilustrativo. Ortúñez, ¿qué pasa con los bolsines? Pues mira, los bolsines, fíjate que el otro día me encontré a un picador de Salamanca por aquí dando una vuelta con su... Y luego, fíjate, comieron y todo en un restaurante muy conocido de aquí de Medina. Y bueno, pues hablando, él está en la ganadería de Entrepeñas, que no se llama Entrepeña, pero bueno, él ahora han dado una vuelta de tuerca a aquello que era de Fraile, Fraile Mazas y demás. Y bueno, pues lo vi por aquí y me dice, bueno, los bolsines de Ciudad Rodrigo, de la Carlota, dice, son importantísimos para nuestras fincas. ¿Por qué? Porque van toreros jóvenes, pero también van toreros ya experimentados. Y bueno, pues en la labor de tienta es importantísima para cualquier ganadería. Y bueno, pues él me estuvo hablando y me dijo, dice, este año vamos a echar 6 vacas a los alumnos de la escuela, o sea, del Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo, dice. Pero bueno, ha habido veces
que alguna vaca sale importante, si se la echa al caballo en cualquier bocín, también son importantes. Dice, nosotros alguna hemos aprobado, estuvimos hablando de los sementales, de que el año venidero va a haber muy pocos toros, también se está hablando mucho de eso, que ¿por qué va a haber muy pocos toros? Bueno, pues se han lidiado muchos, luego hablaremos, en diferentes programas hablaremos sobre todo de las estadísticas. Ha salido una que a mí me ha quedado perplejo, la de la Plaza de Toros de primera categoría de las ventas, que eso es lo primero que hablaremos, Dios mediante, en algún programa. Lo que ha sido la temporada de las ventas, ha sido importantísima. Pero luego, hablando así un poco, pues se han lidiado muchos toros, hay muchos toros de calle, que ha habido muchos toros de calle, se han sacado productos que habían quedado parados con esto de la pandemia, pero bueno, la temporada que viene, creo, o ellos decían, y todo el mundo que hables, pues dice que se va a carecer de menos toros. ¿Por qué? Porque se mataron por expectativas de aquella pandemia, este año se han matado muchos, también se han corrido mucho por las calles porque ha habido muchos encierros, también eso tendremos que hablar largo y tendido de todo lo que han sido todos los espectáculos de encierros, concursos de cortes que han subido no solo sobre todo de cifras. Ya no vamos a hablar de calidad ni sí, sobre todo de cifras. Ha habido muchos más encierros, ha habido muchos más capeas, muchos más toros del cajón. En cualquier caso es positivo para la fiesta, pero bueno, ahora ya viene, por ejemplo, otra serie de inconvenientes como son los sutreros, los herales que son los novillos que matan los novilleros sin caballos, luego los sutreros que son las novilladas con caballos y sobre todo los toros que hay que dejar de saca para cualquier corrida de toros, y muchos de esos toros se han lidiado en las fiestas populares de Valencia con grandes ganaderías, Fuenteimbre, sí. Podríamos hablar de ganaderías y nos quedaríamos impresionados. Oye, ya que hablamos de novilladas, en Cazalla, ¿qué ha pasado? Pues en Cazalla de la Sierra, el pasado domingo, pues hombre, uno de ellos debutaba con caballos, y la verdad que a mí me gustó, me impresionó porque Fernández de la Puebla, que es un joven novillero sin caballos, pues debutó el otro día con el ganado de Ángel Millares y dos toreros que ya están consolidados perfectamente, con dos novilleros que están. Me gustó mucho Marcos Linares y me gustó mucho Bastos. La verdad que la novillada estuvo muy entretenida el pasado domingo, y el día anterior en Ubrique, bueno, pues vimos a un Morante en todo plenitud, con un rejoneador que tuvo una actuación sensacional, que es Andrés Romero. El cartel lo componían Pablo Aguado, los toros eran de Fermín Borque, en algunos casos solo para los rejones, y salió un toro de Cebada Gago para Morante de la Puebla, que le hizo una faena extraordinaria, muy buena. Y esa es el número 100 de todos los espectáculos que ha hecho Morante de la Puebla, que no lo va a volver a repetir, puesto que la semana pasada, o sea, esta semana, Dios mediante, su apoderado ha dicho que para el año que viene, además de que no va a América, para el año que viene ya va a restringir más su temporada. Ha dicho que no va a ir a Valencia, ha dicho que no va a ir a plazas que él considere más, él con hacer 40 o 50 corridas de toros. Este año ha sido un homenaje, que él lo dijo, un homenaje a Joselito el Gallo. Sabéis que Joselito el Gallo en aquellos años se hacía 100 corridas de toros, otra serie de matadores de toros que nunca hacía muchos años que un matador de toros no hacía 100 corridas de toros, pero en el caso de Morante este año, pues fíjate, el otro día en Ubrique, como se suspendió lo de Arenas de San Pedro, que era su número 100, pues el otro día en Ubrique, pues sus 100 corridas de toros lo celebró de maravilla, porque tanto Aguado como él y el rejoneador Andrés Romero tuvieron una actuación sensacional. Se pudo ver por un canal autonómico y la verdad que fue un rotundísimo éxito, porque fíjate, la empresa es la empresa que regenta la Plaza de Toros de Pedrajas de San Esteban, la empresa Luján, y bueno, se vendió todo el aforo de Ubrique y bueno, pues hubo una tarde divertida, entretenida, y bueno, pues ya dando los últimos coletazos de la temporada. También ha habido otra en Albós, en Almería, que bueno, pues con rejones de Ferrer Martín,
con Curro Díaz y con Mario Soto, ya yo diría que ya es lo último de la temporada española. Se están lidiando, fíjate que el otro día, hablando un poquito, me llamaron para ir a una novillada sin caballos. Yo decía, ya no, novillada sin caballos y demás, pero las escuelas taurinas están todavía hablando un poquito y empezando sus, vamos a decirle, sus temporadas, porque fíjate, una noticia importante, un matador de toros como es Iván Vicente va a ser el director de la Escuela Taurina de Valdemorillo. En Madrid hay varias escuelas y una de las más, diría, más promiscuas o menos, como es la de Valdemorillo, van a tener a un matador de toros importantísimo como es Iván Vicente. Luego sabéis que la Escuela Taurina del Juli, la Escuela Taurina de Madrid, la de Arganda del Rey, la de otras series de escuelas taurinas que pululan y están en la provincia de Madrid, son importantísimas porque de ahí salen muchos gérmenes de novilleros sin caballos, de novilleros con caballos, y que luego llegan algunos a matadores de toros, porque fíjate que este año no solo la Copa Chenel, sino nombres como Francisco de Manuel, como otra serie de nombres jóvenes que han irrumpido en el escalafón importantemente, como Ángel Tellez, todos esos vienen de las escuelas taurinas prácticamente de Madrid, y es importantísima la labor de las escuelas. Decirte eso es decir que el germen de todos estos novilleros que están ahí, pues puede ser importantísimo. Vamos a finalizar. Imágenes de Samuel Flores. Bueno, pues el otro día, hablando un poco en un bar cercano y tal, pues había la gente mayor y empezábamos a hablar de que cómo se llamaba el toro que se lidió por primera vez en Medina del Campo, de qué ganadería era, quién eran los toreros, y a la gente mayor y sobre todo a la gente joven que oye pues hablar a la gente mayor, y bueno, pues cómo se llamaba el toro, pues se llamaba Andarríos, de qué ganadería era, pues del Samuel Flores, en este caso no era Samuel Flores, sino era de su madre, Agustina Flores. El primer toro lo mató Domingo Ortega, el cartel lo componía Pepe Luis Vázquez y Manolo González. El toro era Ojo de Perdiz. En algunos casos, fíjate, las personas mayores mucho se acuerdan mucho. Luego los siguientes novillos de los siguientes días fueron 3 novillos de la ganadería de Samuel Flores, que ya lleva un montón de años, más de 100 años prácticamente. He escogido este vídeo o esta alegoría de Samuel Flores, puesto que hablando así un poco, pues fíjate que se lidiaron 3 de Molero, 3 de Samuel Flores, uno de Esteban González que lo lidió un rejoneador que era Ángel Peralta, Ángel Peralta junto con Calerito, con el Litri, con Antonio Ordóñez, que también vino en aquella novillada, luego Rafael Ortega, el niño de la isla, Litri. Eso fue lo que en Medina del Campo cuando se inauguró el coso del Arrabal. Y bueno, pues haciéndolo a cuenta, pues he creído oportuno traer la ganadería de Samuel Flores, que no habíamos puesto un reportaje todavía, ¿no?, de la ganadería, yo diría, por autonomasia, la que lidió el primer toro en Medina del Campo, y bueno, pues que lo sepa todo el mundo, y sobre todo la gente joven que en muchos casos me para en la plaza o en los mentideros de los pequeños bares donde más o menos los taurinos, oye, ¿qué tal? Y hablamos y divagamos un poco, porque siempre no es solo hablar, sino también recordar mucho, porque la Plaza de Toros de Medina del Campo siempre ha tenido una historia y tiene una historia sensacional. Yo recomendaba mucho siempre, y he dejado muchas veces, un libro de Enrique Amat, que era la historia de la Plaza de Toros de Medina del Campo, que es muy divulgativa y se puede, para la gente joven que no conoce la historia un poco de la Plaza de Toros de Medina, pues es importantísimo dar a conocer. Y bueno, pues hoy entramos un poquito en lo que fue la primera ganadería que se lidió en Medina del Campo, y bueno, eso es un homenaje a Samuel Flores, a doña Agustina, que era la propietaria, madre de Samuel Flores. Toda yo diría, una historia importantísima como ha sido esa ganadería, con esas arboladuras de toros, que son unos toros impresionantes, como vais a ver. Bueno, un homenaje un poco a Samuel Flores y a nuestro coso del Arrabal, que es importantísimo.
Pues con estas imágenes terminamos. Ortúñez, gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Javier.